En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Hemos hablado de cinco puertas. ¿Se acuerdan cuáles son las puertas? La puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muladar, que tocamos hace 8 días. Hoy voy a mencionar 2 puertas, vamos a tocar una hoy y la otra el próximo domingo. Voy a mencionarlas porque las 2 están muy ligadas. La una es la puerta de la fuente y la otra es la puerta del agua o de las aguas, como quieran pensarlo. En el hebreo no es fácil la traducción, pero tiene una con la fuente, otra con el agua. Y la fuente del agua tiene una aplicación muy especial, que es la que voy a tocar hoy. Tiene un mensaje especial a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de la Biblia. Y la puerta de la fuente, también a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de las enseñanzas de los apóstoles que surgieron de las palabras de Jesucristo, tiene que ver con otro aspecto muy especial. Así que hoy nos vamos a concentrar en la puerta de las aguas. Va a ser, o del agua, va a ser el tema de esta mañana. Quisiera decir que para ilustrarlo quiero tomar una analogía de que directamente no tiene una relación completa, pero indirectamente sí, y una analogía indirecta de esta historia. ¿Ustedes se acuerdan que por un tiempo había un problema con los filisteos y los judíos y tenían muchas dificultades? Y Dios levantó un juez que se llamaba, que tenía pelo largo. Sansón, amén. Claro que hay algunos que se dejan crecer el pelo y se creen Sansones. Claro, eso se creen, pero no son. Mejor que se lo cortaran. Pero no hablo de las mujeres sí déjense el pelo largo, porque no son Sansón, pero el cabello se lo dejó el Señor para hermosura de la mujer. Amén. Mira a su hermana que está a su lado, dígale, tu cabello Dios te lo dio para hermosura. Muy bien, ahora no es el tema del pelo, ¿no? Vamos a hablar de Sansón, a hacer una analogía de Sansón. Por un tiempo Sansón venció a los enemigos, pero hubo un momento en que hicieron una jugada muy, muy especial. Sansón no era muy espiritual, que digamos, y le gustaba hacer cosas que estaban contra la voluntad de Dios. Pero bueno, por eso he dicho muchas veces que cuando una persona es usada por Dios, no quiere decir que es aprobada por Dios. Muchos buscan ser usados por Dios y no aprobados por Dios. Yo prefiero ser aprobado, aunque no sea usado. Claro, cuando uno es aprobado, pues Dios también lo va a usar. Pero puede ser usado sin ser aprobado. Entonces él cayó en las manos de una mujer que tiene como nombre Dalila. Y bueno, ya saben la historia. Le contó a Dalila el secreto de su fuerza. Y bueno, cayó en desgracia. Cuando él quiso recuperar la fuerza, ya era tarde y lo tomaron prisionero y lo llevaron a la cárcel. Hubo una fiesta muy especial que los filisteos hicieron de alegría porque la persona que consideraban su enemigo había sido vencida y estaba en la cárcel. Se reunieron, trajeron músicos, trajeron alcohol, hicieron un baile, derroche, y en la alegría, dice en Jueces capítulo 16, verso 25 en adelante, que mandaron a traer a Sansón para que lo divirtiera. Y había miles de personas en el piso arriba, en el piso abajo, y un esclavo trajo a Sansón a la multitud y se burlaban de él. Entonces Sansón le dijo al que lo guiaba, colócame en el centro del edificio, en las columnas principales. Lo llevó y entonces él extendió su mano sobre una columna que estaba a la derecha, la otra columna que estaba a la izquierda. Eran las 2 columnas que sostenían el templo
el templo donde estaban reunidos, la casa donde estaban reunidos. Si una de esas columnas caía, todo se venía a piso. Era interesante notar las dos columnas que estaban ahí. Y él ahí parado, dice que cuando se puso en medio de las dos columnas, clamó a Dios y le dijo: Señor, dame de tu gracia, dame de tu fuerza en esta hora, para que no se burlen de mí ni se burlen de ti. Y empujó con fuerza a las columnas, y las columnas se rompieron y todo el edificio se vino al piso y miles murieron ese día. ¿Cuál es la analogía? Hay columnas que sostienen la iglesia del Señor, que sostienen el avance del reino de Dios. Y si esas columnas no están en su lugar, si mi vida no está sostenida por esas columnas, dos columnas, mi vida es un desastre. Si una iglesia no está sostenida por esas dos columnas, esa iglesia es un desastre. No importa lo lindo el edificio que sea, no importa los programas que tenga, no importa los espectáculos que haga, será un desastre. Porque son dos columnas que sostienen la iglesia del Señor. Y les aclaro, no es la columna del entretenimiento, por ejemplo. Ni es la columna de la prosperidad o algo por el estilo. Son dos columnas básicas. Yo voy a referirme en esta mañana a una de esas dos columnas y el próximo domingo hablaré de la otra columna. Pero vamos a leer un pasaje de la Biblia que está en Juan capítulo 3 del 1 al 5. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras, te aseguro, dijo Jesús, que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dígale a su hermano, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, tal vez alguien se pregunta, confundido como estaba confundido Nicodemo, ¿y qué significa nacer de nuevo? Nicodemo no entendía y dijo, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Nicodemo interpretaba la reencarnación. Jesús, ¿tú crees en la reencarnación? ¿Acaso, dijo Nicodemo, puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús entonces le dijo, yo te aseguro que quien no nazca ¿de qué? Del agua y del Espíritu no puede entrar, no puede vivir, no puede experimentar, no puede disfrutar del reino de Dios. Dos columnas menciona ahí. El agua y el Espíritu. El Espíritu está representado por la puerta de la fuente. La puerta de las aguas representa el agua. ¿Pero qué es el agua? Es interesante que entendamos. El Espíritu Santo es necesario para poder sostenernos. Una persona quiere vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas naturales. Imposible. No puede. Tú no puedes guardar la palabra de Dios en tus propias fuerzas. Por eso Jesús, entre todas las promesas que hizo, al final cuando se reunió con los discípulos antes de ascender al cielo, le dijo, no se vayan de Jerusalén. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Porque el poder de lo alto vendrá sobre ti. Vendrá sobre ustedes. El poder del Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Era una gran preocupación. El día de Pentecostés, el poder del Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Y Pedro de una manera valiente se levantó y proclamó la palabra del Señor. Más tarde, cuando la palabra de Dios entró a Samaria, enviaron a los apóstoles para que la gente recibiera el Espíritu Santo. Después, cuando la palabra de Dios entró a los gentiles con Cornelio, en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, Pedro vino y Dios mismo derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Y más tarde, cuando Pablo fue a Éfeso, encontró unos pocos discípulos y les dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Entonces les habló la palabra, tomó unos pasos inmediatos y luego puso sus manos para que recibieran el Espíritu Santo. Pablo sabía bien
que una persona tratando de vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas es un fracaso. No puede. Por eso Pablo en Efesios capítulo 5, verso 18 dice, vivid continuamente llenos del Espíritu Santo. Tenemos que hacernos una pregunta: ¿cómo estamos tratando de vivir la vida cristiana? ¿Estamos tratando de vivirla en nuestras fuerzas o en el poder del Espíritu? Dígale a su hermano que está a su lado, en tus fuerzas eres un fracaso. No importa el dinero que tengas. Algunos piensan, no, lo que la iglesia necesita es dinero. Claro que el dinero es necesario, pero no es eso. Puede tener dinero. No le pase lo que le pasó en los tiempos de Lutero, en los tiempos de la Reforma, a uno de los papas que estaba sentado allí y había un montón de plata porque estaban recogiendo la plata para las indulgencias plenarias. Y entonces entró el discípulo, el sacerdote a ese lugar y el obispo, el papa, estaba moviendo las monedas, mostrándolas y dice, ya no podemos decir como Pedro y Juan, no tengo oro ni plata. ¿Sí? Y él levantaba la mano con las monedas caían. Ya no podemos decir como ellos, ahora tenemos mucho oro y plata. El otro lo miró y le dijo, pero tampoco podemos decir como Pedro y Juan, más lo que tengo te doy. Tenían dinero, pero habían perdido el poder. Díganle a su hermano, es posible tener dinero y no tener poder. Bueno, poder humano puede tener, ¿sí? Pero no el poder de Dios. Y lo único que sostiene la vida cristiana es el poder del Espíritu Santo. Amén. Espero que podamos entender ese mensaje. Ese va a ser, le estoy dando la introducción del próximo mensaje de hoy en 8 días sobre el Espíritu Santo. Pero ¿qué es la puerta de las aguas? ¿Qué representa la puerta de las aguas? Quiero que leamos un pasaje muy especial, pero antes de leerlo, lo dejo ahí para que no se entretengan y me escuchen. Jesús había enseñado algunas cosas muy importantes sobre la familia. Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, por la respiración del Espíritu Santo, recibió la enseñanza plena de cómo aplicarla en forma real. Habla a los esposos en el hogar y le dice a la mujer, después de que en el capítulo 5, verso 18, habla de la importancia de ser lleno del Espíritu Santo, luego dice a las mujeres, tienen ustedes que reconocer a sus maridos como cabeza de su hogar. Pero luego después le habla con más profundidad a los hombres. Y les dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y en eso me quiero referir. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacerla santa. ¿Sí? Cristo murió en la cruz del Calvario para hacernos ¿qué? Santos. Dígale a su hermano, para hacernos santos. Y luego sigue diciendo, Él la purificó, lavándola ¿con qué? Lavándola con agua mediante la palabra. ¿Qué significa el agua? La palabra. Si la fuente significa el Espíritu Santo, ¿qué significa la palabra? ¿O qué significa el agua mejor? La palabra. ¿Cuántos tienen la Biblia acá? Levanten su mano y diga, con esta palabra vamos a ser lavados, vamos a ser limpios y vamos a ser presentados delante de Dios, purificados, radiantes, sin mancha, sin arruga, sin ninguna imperfección, sino santos e intachables. La palabra de Dios es la segunda columna que necesitamos para vivir la vida cristiana. Es decir, una iglesia, para ser la iglesia de Jesucristo, necesita dos columnas. ¿Cuáles son? La palabra y el Espíritu. Si no vive por la palabra, o si no vive en el poder del Espíritu, es un fracaso. No es una o la otra. Son las dos. Pregunta sencilla. ¿Vives tu vida llena del Espíritu Santo? Segundo, ¿vives tu vida en la palabra de Dios?
No estoy diciendo que si alguna vez la ha leído o si la tiene en la casa. Seguro que sí la puede tener. Pero no es esa la pregunta. La pregunta es si nuestra vida está edificada en esas dos columnas que sostienen la iglesia de Jesús. Y sostienen el avance del reino de Dios y del señorío de Cristo. Sin la palabra, sin el Espíritu, cualquier esfuerzo que hagamos es nulo, completamente nulo. La iglesia que Jesús dijo que iba a edificar, ¿qué es lo que nosotros llamamos la iglesia que soñamos? La iglesia que soñamos, muchos me siguen preguntando, ¿y qué es la iglesia que soñamos? Bueno, sigo aclarándolo, sigo explicándolo. Entre otras cosas, la iglesia que soñamos es una iglesia que vive llena del Espíritu Santo y que vive a la palabra de Dios. Y en esas dos columnas se sostiene la vida. Estamos dispuestos a hacer la iglesia que soñamos, la iglesia que sueña a Dios en su corazón desde la eternidad. Una iglesia edificada en la palabra, sostenida por la palabra. Una iglesia guiada por el Espíritu, sostenida en el Espíritu. ¿Cuántos lo quieren? Mire a su hermano que está abajo, arriba y abajo. Abrace a su hermano y dígale, esta iglesia, la iglesia que soñamos será una iglesia llena del Espíritu Santo y que vive la palabra de Dios. Que vive la palabra de Dios. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Esa es la iglesia de Jesucristo. No es la iglesia del Señor, la iglesia con la que Dios sueña, no es una iglesia que vive de la tradición oral. No es una iglesia que vive de las bulas de los papas. No es una iglesia que vive de la tradición, ni de los ritos, ni de las ceremonias. Es una iglesia que vive por la palabra y por el Espíritu de Dios. Esto es bastante desafiante. Fue el problema que Lutero confrontó en su tiempo. El 31 de octubre de 2017, dentro de poco, vamos a cumplir 500 años de la Reforma. Y vamos a tener actividades muy especiales. En las reformas todo lo que Dios hizo fue empezar a sanar lo que antes estaba, que luego en el camino se perdió, y el Señor levantó otra vez la iglesia. Y yo quiero decirles, estamos a puertas otra vez de una nueva reforma en la iglesia, volver a recobrar la palabra y recobrar la llenura del Espíritu. Porque la iglesia hoy en día se ha ido por otros caminos buenos, no son malos. Como alguien dijo, no son ni buenos ni malos, sino todo lo contrario. Díganle a su hermano, no es ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. Entonces Dios va a levantar la iglesia poderosa. Estamos desafiados en la sociedad que vivimos, por la cultura que vivimos. Una cultura que niega a Dios. Una cultura que no solamente niega a Dios. Por eso la película que vamos a ver es muy interesante. Dios no está muerto. Una sociedad que quiere cambiar lo que Dios estableció, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Una sociedad que dice que la vida no tiene importancia y por eso es lícito que una madre sea capaz de matar a su hijo en el vientre. Inclusive siguen pensando en la tierra que un niño no debe ser reconocido como persona, o digamos que tiene vida, que es un ser humano hasta que no tenga 3 años de edad. O sea que si está recién nacido lo puede matar la madre o el papá o cualquiera. A ese paso estamos yendo aceleradamente. Y no sé en qué país van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos. Esa es la cultura que vivimos. Una cultura pagana. Una cultura alejada de los principios divinos. Pero en medio de esa cultura oscurantista se va a levantar victoriosa la iglesia de Jesucristo, sostenida por 2 columnas, la palabra y el Espíritu de Dios. Amén. Denle un abrazo, un aplauso al Señor y un abrazo a sus hermanos. Amén. Esa es la iglesia que soñamos. La iglesia llena del Espíritu Santo. La iglesia llena de la palabra. Martín Lutero lo mencionaba. Cuando él escribió libros negando la autoridad papal como estaba en su momento, negando que a través de las indulgencias una persona podía comprar un pedazo de cielo. Y que cuando daba la moneda en el fondo del cofre, inmediatamente el alma del que había muerto saltaba al cielo. O que cuando le daban la moneda,
el ángel le tiraba un escapulario. Y entonces el paciente que estaba en el purgatorio se agarraba el escapulario y lo sacaba para el cielo. Así era la forma. No se vivía en los tiempos de Lutero. Lutero se opuso a eso completamente. Entonces, no solamente escribió las 95 tesis que puso en la puerta de Wittenberg, sino que después lo llamaron a un juicio. Uno de los reyes lo había protegido, lo había favorecido. Y lo llamaron a juicio y él fue al juicio. Pusieron en la mesa todos los libros que él había escrito. Le dijeron, vamos a hacerte 2 preguntas, Lutero. Primera pregunta. ¿Confiesas, reconoces que los libros que están en esta mesa, tú los escribiste, que son de tu autoría, que tú eres el autor de ellos? Se acercó y los miró y dijo, confieso que yo escribí estos libros. Segunda pregunta. ¿Te arrepientes y pide perdón por lo que has escrito y reconoces que te equivocaste? Lutero, sabiendo lo que la respuesta a esa pregunta significaba la vida o la muerte, entonces dijo, quiero que me den un tiempo de plazo para contestar. Le dieron el plazo. Cuando se venció el plazo, él regresó a la dieta de Worms. Y le dijeron, señor Lutero, ya tú has confesado que estos libros tú los escribiste. Segunda pregunta, te hemos dado tiempo. ¿Te arrepientes de lo que has escrito y pides perdón y reconoces que te equivocaste? Lutero entonces dice, ¿de cuál de ellos quiere que me arrepienta? No es la pregunta que le estamos haciendo. ¿Reconoces que te equivocaste y pides perdón, que no es verdad lo que está escrito en esos libros? Y Lutero, después de pensarlo, dijo estas palabras: mientras no se me pruebe con las escrituras que lo que he escrito está equivocado, que lo que he escrito no está conforme a este libro, no me arrepiento, no me arrepentiré, será contrario a mi conciencia, jamás renunciaré a ello, porque la Biblia es la que me autoriza. Y la Biblia tiene más poder que todos los papas del mundo. Y la Biblia tiene más poder que todos los concilios de la tierra. Pruébeme con la escritura que lo que he escrito es equivocado, y entonces pediré perdón y que Dios me ayude. Nadie podía refutarle, porque todo estaba conforme a las escrituras. Esa respuesta le significaba el destierro o la muerte. Estaba protegido por uno de los reyes. ¿Cómo necesitamos hombres hoy en día que se paren de la brecha para decir, así dice el Señor? Amén. Como los profetas, que decían vez tras vez, así dice el Señor. No importa lo que la sociedad haga, no importa lo que la Corte Suprema de Justicia determine, no importa lo que la Corte Constitucional interprete de nuestra Constitución, no importa lo que el Congreso legisle, no importa lo que el Ejecutivo determine. Para nosotros no es el Ejecutivo el que determina lo que debemos vivir o creer. No es la Corte Suprema, no es la Corte Constitucional, no es el Congreso de la República, no son los medios de comunicación, es la palabra de Dios, aleluya. Y vamos a vivir por la palabra de Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Vamos a vivir por la palabra. Este es el gran reto que tenemos hoy en día. Los invito no solamente a leerla, los invito a estudiarla, los invito a conocerla, los invito a memorizarla, pero sobre todo, los invito a vivirla. Y sobre todo, les invito a no negociar lo que Dios dice en su palabra. Amén. Dígale a su hermano, no negociaré lo que Dios ha dicho. Vivimos por la puerta de la fuente del agua y vamos a restaurar la puerta del agua con la ayuda de nuestro Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3 verso 12 al 17, Pablo le escribe una carta a Timoteo.
Él ya sabe que son pocas las horas que le quedan de vida y va a partir porque ha sido sentenciado a morir. Le escribe esta carta y le dice: asimismo serás perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? Que serán perseguidos ¿quiénes? Todos los que quieran vivir una vida, resumiéndola, parafraseándola, todos los que quieran vivir una vida conforme a la palabra de Dios. No esperemos días buenos. Los días vienen desafiantes. Yo decía antes, y lo repito otra vez, si alguien no quiere vivir conforme a la palabra de Dios, le animaría a que no escuche el resto del sermón. Le animaría más bien a que no vuelva a ninguna iglesia cristiana. Mejor vete para el mundo. Disfruta de las parrandas. Disfruta de las fiestas. Enlódate como quieras. Y vaya feliz al infierno. O, cuando te arrepientas, regrese como el hijo pródigo para decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero te aseguro que los brazos del Padre están esperando recibirte. Pero los que quieran vivir conforme a la palabra deben quedarse en este momento. Dígale a su hermano: si vas a vivir conforme a la palabra, quédate para escuchar el resto del sermón. Primera de Timoteo sigue diciendo: mientras que esos malvados, los que nos van a perseguir, embaucadores, irán de mal en peor. La sociedad irá de mal en peor cada día, porque uno no puede violar los principios divinos y irle bien. Aparentemente van a prosperar, pero en el fondo se van a consumir. Engañando, ¿y qué? Y siendo engañados. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, y yo te digo a ti en el nombre del Señor, tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo que estás convencido, pues sabe de quién lo has aprendido. Si has venido a esta congregación, has escuchado la palabra, te exhorto en el nombre de Jesús a que practiques lo que hemos enseñado, conforme a la palabra. Pablo le dice a Timoteo: desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras. Qué bueno, por eso en Islas Increíbles estamos animando a los padres a que sean los discipuladores de sus hijos. Que ustedes les enseñen a sus hijos, que cuando sus hijos crezcan les puedan decir: permanece en lo que has aprendido desde tu niñez. Yo te he enseñado la palabra del Señor. Te he enseñado el valor de la Biblia. Te he enseñado el valor de las Escrituras. Persiste en ello, vive en ellos. Porque lámpara será a los pies, a tus pies la palabra, y lumbrera a tu camino. Ella será luz en el tiempo oscuro para tu vida. Desde la niñez conoce las Sagradas Escrituras, que pueden darte sabiduría necesaria para la salvación. Y la palabra salvación no es simplemente el cielo, es para vivir una vida plena en la tierra. Plena. Mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura, diga conmigo, toda. Aleluya, otra vez. ¿Sabe qué? Ayúdeme. Levante la Biblia, diga: toda la Escritura, toda. Levanta bien la Biblia, en alto. Y si tiene la Biblia en el celular, levántela. No el celular, sino la Biblia, ¿no? Pues lo que tiene que ver con la Biblia en el celular. Toda la Escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Escuche un momento, hermano. Tú tienes en la Biblia algo que nace del corazón de Dios. Alguien que fluyó del corazón de Dios. Alguien que se expresó por la boca de Dios. Esa misma palabra con la cual dijo Dios: sea la luz, y la luz fue hecha. Esa misma palabra con la cual habló Dios y separó las aguas de arriba de las de abajo. Esa misma palabra con la cual Dios creó todas las cosas. Esa palabra está manifestada en este libro. Toda la Escritura es inspirada, es respirada. Dios utilizó hombres y mujeres con sus capacidades, con sus limitaciones mentales, intelectuales, gramáticas. Dios utilizó, pero lo que ellos escribieron no fue lo que ellos creyeron que debían escribir, es lo que Dios les inspiró para que escribieran.
Por eso esta Biblia es muy diferente a cualquier libro. Es muy diferente a las obras de Gabriel García Márquez, que son buenas las obras de Gabriel García Márquez. Que son buenas las obras de cualquier hombre o mujer en la tierra. Hay muchas obras maravillosas que debes de leer. No digo que no las lea, escudriñarlo todo. Pero retenga todo lo que está en armonía con este libro. Este libro es el filtro para purificar todo lo que has aprendido contrario a la palabra de Dios. Ese es el libro que los jóvenes tienen que aprender, tienen que leer, tienen que meditar, porque este libro les va a proteger de las mentiras que se enseñan en la universidad, de las mentiras que se enseñan en la escuela, de las mentiras que muchos colegios están enseñando. Colegios que enseñan que Dios no existe. Colegios que enseñan que no hay creación, que todo lo que hubo fue una explosión, en algún momento un Big Bang, y por accidente se creó todo lo que hay. Una cultura que enseña que no hay juicio después de la muerte, que puedes vivir como quieras, que no habrá juicio. Y puede decir, como decía Salomón en alguna oportunidad, comamos y bebamos, que mañana moriremos. En esa cultura que ustedes están levantándose, que nosotros nos hemos levantado, esta palabra nos ayuda para filtrar la mentira del enemigo. Amén. Dígale a su hermano, esta palabra filtra la mentira de Satanás. Amén. Ama la Biblia, abrázala contra tu pecho y dile: Señor, bendigo esta palabra que nació de tu corazón. Es mía, es única, es singular. No hay nada comparable a ella. No hay nada comparable a la Biblia. Ella es única. Aleluya. Abrazas a tu hermano y le dices: esta palabra es única. Es única, única, única. Qué hermoso. Hermano, la Biblia nos enseña que no podemos quitar ni añadir nada de lo que está escrito. Escriban Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. No lo vamos a leer ahora, pero digo, eso enseña la Biblia, que no añadamos ni quitemos. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice igual, que no debemos quitarle ni añadirle a lo que está escrito, porque lo que está escrito es suficiente. ¿Sí? Sigue diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Diga conmigo, es útil. ¿Útil para qué? Útil para enseñar, reprender, corregir e instruir. 4 cosas. ¿Útil para qué? Amén. Para enseñar, reprender, corregir e instruir en la justicia, ¿a fin de qué? Que el hombre o la mujer de Dios, el siervo o la sierva de Dios, estén completamente capacitados para toda buena obra. Si no hubiera ninguna otra obra hermosa en la tierra, no necesitaría más. La Biblia es suficiente. Si no hubiera ninguna otra cosa. Si hay más, si los tiene, léalos. No digo que no leas las obras de Dante, las obras de los grandes escritores. Léalas, claro que sí. Pero sobre todo, lee la Biblia. Lee la palabra. Por sobre todo, medite en la palabra. Porque ella te puede hacer sabio. Aleluya. Martín Lutero decía unas palabras un poco hirientes. Decía, un iletrado con la Biblia que aprende de memoria las escrituras será más sabio que el más grande papa con todos los cardenales. Josué 1:7. Magnífico. Josué 1:7, el Señor le dijo a Josué que no se apartara de la ley que Dios le había dado, que no se fuera ni a la izquierda ni a la derecha, no se separe de ella, sino que pusiera en práctica todo lo que Dios había mandado. Y le dice estas palabras: entonces todo te saldrá bien y harás prosperar tu camino. Aleluya. ¿Quieres que todo te salga bien? La palabra es el secreto. Amén. ¿Quieres ser prosperado en todo lo que haces? La palabra es el secreto. Dale este aplauso al Señor. No hay más. Amén.
Jesús vivió todo lo que vivió, lo vivió conforme a las Escrituras. Fue engendrado conforme a las Escrituras. Nació conforme a las Escrituras. Vivió conforme a las Escrituras. Enseñó conforme a las Escrituras. Murió conforme a las Escrituras. Fue sepultado conforme a las Escrituras. Resucitó conforme a las Escrituras. Y todo lo que Jesús enseñó, lo enseñó conforme a las Escrituras, conforme a lo que ya Dios había hablado. Nadie tiene derecho a quitarle nada a este libro, ni añadirle. Es la palabra de Dios. Amén. Y estoy convencido, todo el que practica lo que está escrito, prosperará. Todo el que practica lo que está escrito, le irá bien. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Yo quiero ver una iglesia próspera. Es la iglesia que sueño. Una iglesia que próspera en el hogar, en la relación entre esposos, relación padres e hijos, relaciones en su trabajo, relaciones en su empresa, crecimiento, ensanchamiento de las empresas, en todo, prosperidad. Eso quiero yo. Eso quiere Dios. Eso quieren los pastores de esa congregación. Eso quieren los ancianos de esa congregación. Pero el secreto es vivir conforme a la palabra. Amén. ¿Es claro, hermano? ¿Es claro? Claro, hay muchas demandas. Nos manda a vivir una vida santa. Claro que sí. Jesús dijo en Juan 17, Padre, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Repito, anote. Juan 17. Padre, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Hay lo que se ha llamado una batalla cósmica en el universo. Una batalla que tiene que ver, ahí está el texto, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Hay una batalla cósmica entre la verdad y ¿qué? Y la mentira. La verdad es la realidad. La mentira es la ilusión. ¿Por qué quieres vivir? ¿Por la realidad? ¿Por la verdad? ¿O por la mentira? Nos hemos acostumbrado a vivir con la mentira. Y por eso es más fácil creerle a Caracol o a RCN que a la Biblia. Mucho lo que dicen los medios de comunicación le creen todo. Pero cuando leen la Biblia lo ponen en duda. Muchos cuando escuchan los medios de comunicación lo publican. Pero nunca publican lo que leen en la palabra de Dios. Tristemente. ¿Por qué? Porque estamos educados en una cultura de la mentira. Del engaño. Pero Dios está levantando a la iglesia. Amén. Pablo en 1 Timoteo 3 dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Aleluya. Amén. ¿Quién es columna y baluarte de la verdad? No el Estado. No el Estado, no los medios de comunicación. No ninguna esfera de la sociedad. Es la palabra la que es columna y baluarte de la verdad. Y la iglesia es la que tiene que levantar esa columna. Y esta iglesia será esa iglesia preciosa que sostendrá esta palabra en su andar. Hay algo que quiero compartir con ustedes. Tenemos una serie de videos que ojalá que en la Escuela de Formación Bíblica, ya creo que será para el año entrante, algunos ya lo han hecho, que se llama el Proyecto La Verdad. Es una serie de videos de 12 videos que toca los temas importantes en la vida. Está basado todo en las Escrituras, en la Biblia. Y hay un tema que inicia la serie de los videos, que es veritología. ¿Sabe lo que es veritología? Verito viene de veritas. Y veritas es una palabra que significa la verdad. Y logía, conocimiento. O sea, conocimiento de la verdad. Necesitamos conocer la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Dígale a su hermano, conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Jesús fue ante Pilato, llevado ante Pilato para ser juzgado. Es irónico que un simple mortal
cobarde, mentiroso, temeroso, se atreva a juzgar al autor de la vida. Se atreva a juzgar al que hizo los cielos y la tierra. Se atreva a juzgar al dueño del universo. Pero son las ironías de la vida. Ahí está Jesús, el autor de la vida, frente a un perverso cobarde como Pilato. Frente a una turba que realmente no temía a Dios, guiada por unos líderes religiosos que se habían olvidado de lo que Dios había dicho. Entonces Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. Y le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. Jesús le dice, ¿eso lo dices tú o te lo dijeron otros? ¿Acaso soy judío? Dice Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús entonces dice, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. No está diciendo que mi reino no es para este mundo, sino de este mundo. Es decir, el reino de Jesús no tiene origen en la tierra. El reino de Jesús tiene origen en la eternidad, en el corazón de la Trinidad. Sí. Y es para esta tierra. Y le dice Pilato, así que eres rey. Eres tú, dice Jesús, quien dice que soy rey. Yo para esto nací. Espera, qué interesante, un momentico. Yo para esto nací. Pregunta, como se hace en la pregunta del video. ¿Sí? ¿A qué vino Jesús? Si no has visto la serie, y ya hemos tenido varios grupos de estudio bíblico, si no has visto la serie de Veritología, te hago una pregunta, ¿para qué crees tú que vino Jesús? Algunos dicen, pastor, Jesús vino para salvarme. Es verdad, pero no es así. No vino para eso. Otros dicen, Jesús vino para liberar a los cautivos. Claro que sí, nos libera, pero no vino para eso. ¿Para qué vino Jesús? Jesús vino. Para esto vine al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio de la verdad. Para eso vino Jesús. Jesús había dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Más adelante de ese pasaje de Juan 14, 6, en Juan 17, 17, como lo leímos antes, Jesús dijo, tu palabra es la verdad. ¿A qué vino Jesús? Vino a dar testimonio que lo que está en este libro es la verdad. Amén. ¿Lo repiten conmigo? Jesús vino para dar testimonio que lo que está escrito en este libro es la verdad. Lo que está fuera de este libro es la mentira. O mejor, lo que está contrario a este libro es la mentira. Entonces, dice el Señor, todo el que ama la verdad. Si ustedes pueden leer unas palabras similares en Juan 3, versículos 18 y 19. Todo el que está de parte de la verdad, ¿qué dice el Señor? Oye mi voz. Escucha mi voz. ¿Cuántos aquí aman la verdad? Levántate. ¿Cuántos están de acuerdo con la verdad? Si amamos la verdad y estamos de acuerdo con Él, entonces amamos la verdad. Y viviremos en la verdad. No importa el precio que haya que pagar. Qué interesante la pregunta de Pilato. ¿Y qué es la verdad? Ese era un relativista moderno. El posmodernismo ya estaba, eso no nació hace unos pocos años. Y Pilato era un relativista. Él creía que la verdad no existía. Por eso pregunta, ¿y qué es la verdad? Desafortunadamente, Pilato cometió los errores más grandes de la vida. No solo Pilato ordenó que Jesús fuera crucificado, sino que, miren lo que dice el texto. Dice que cuando hizo la pregunta, ¿qué es la verdad? Dicho esto, ¿qué hizo? Se fue. ¡Qué error!
¡Qué equivocación! Perdió Pilato la oportunidad más grande de la vida. Perdió la oportunidad de dialogar con la autoridad más grande del universo. No lo escuchó. Él hubiera podido decir: hoy no hay sentencia, vengan mañana. Y hubiera pasado una vigilia de diálogo con Jesús. Y Jesús le hubiera enseñado qué es la verdad. Pero hay muchos que preguntan: ¿y qué es verdad? Pero no están dispuestos a escuchar la respuesta. Pilato preguntaba: ¿qué es verdad? Y no estuvo dispuesto a escuchar la respuesta de Jesús. Perdió la oportunidad más grande que un hombre haya podido tener en la tierra. En segundo lugar, perdió la oportunidad de escuchar la respuesta a la pregunta más importante de la vida: ¿qué es la verdad? Pero en tercer lugar, cometió el crimen más grande de la historia. Rechazó la verdad. El crimen más grande que un hombre o una mujer pueda cometer es rechazar a Jesucristo. Es rechazar su palabra. Es rechazar la verdad. Cualquiera que rechaza este libro, cualquiera que rechaza a Jesús y este libro no son distintos. Este libro está escrito por lo que respiró el Señor Jesús. Aquí contiene las palabras del Padre dichas por Jesús. Y cualquiera que rechaza a Jesús y a su palabra comete el error más terrible de la vida, porque el que rechaza a Jesús y a su palabra no tiene ninguna escapatoria en la vida. Hermanos, somos desafiados a vivir por este libro. Somos desafiados a leerlo. Somos desafiados a estudiarlo. Somos desafiados a edificar nuestra vida en estos principios que el Señor ha establecido en su palabra. En su palabra. Quisiera, hermanos, terminar en esta mañana. El tiempo se me acabó. Quisiera terminar diciendo: vamos a reconstruir la puerta de las aguas. Amén. ¿Qué quiere decir? Vamos a reconstruir nuestras vidas en la columna más poderosa del universo, la palabra de Dios. Con la palabra de Dios Él hizo los cielos y la tierra. Amén. Por su palabra resucitó a su Hijo. Por su palabra te resucitará a ti de los muertos. El que oye mi palabra y crea al que me envió, dijo Jesús, tiene vida eterna. Aleluya. Amén. Y yo le resucitaré en el día postero. Aleluya. El que cree su palabra no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Aleluya. El que cree en su palabra, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Aun el que cree en su palabra. Aleluya. Dale más fuerte ese aplauso al Señor. La palabra, la Biblia. Sí, hermanos míos, tome la palabra en su pecho y dígale a Dios: gracias por tu palabra. Amo tu palabra. Voy a vivir tu palabra. Voy a edificar mis negocios en tu palabra. Voy a edificar mi hogar en tu palabra. Voy a relacionarme con mis padres conforme a tu palabra. Voy a levantar mis hijos conforme a tu palabra. Voy a crear relaciones humanas de amistad conforme a tu palabra. Porque tu palabra da vida. Tu palabra hace florecer nuestros corazones. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Volveremos a ser la iglesia del libro. Volveremos a ser la iglesia que se edifica en tu palabra, Señor. Vamos a escudriñarlo todo, pero vamos a retener solo lo que está en armonía con tu palabra. Solo ello, Señor. Las palabras de los hombres que se alejan de ti nos llevan a la cautividad, nos llevan a la muerte. Solo tus palabras dan vida, Señor.
Bendigo a tu pueblo. Bendigo a esta congregación, Señor. Bendigo a esta iglesia, Señor mío. Esta parte del cuerpo de Cristo que será edificada conforme a tu palabra, que encarnará tu palabra, que vivirá tu palabra para que tú seas glorificado, Señor. Glorificado sea nuestro Dios. Y Dios solo es glorificado en la verdad, nunca en la mentira. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Abraza a su hermano y dígale: mi vida va a glorificar al Señor. Amén. Bendiciones.